Hola, ¿qué tal? Vamos con el siguiente vídeo y os voy a explicar cómo voy abonando los árboles, porque ya como me alargue un poquito más, es un vídeo un poquito tostón, no sabía si subirlo formato más didáctico o quizás más práctico, así como ahora. Yo creo que más práctico vamos a ver si funciona mejor, porque el último vídeo, que es un poquito más didáctico, no ha funcionado muy bien, así que lo voy a hacer un poquito más práctico, más a la antigua usanza. Bueno, ya me vais diciendo vosotros si tiro para un lado, tiro para otro, cualquier consulta, cualquier duda. Así que pues nada, vamos a ir viendo los árboles y os voy explicando, porque es una forma muy peculiar de abonar los árboles, ya que lo que hago es darle a cada árbol su tratamiento particular. No utilizo el mismo abono para todos, a cada uno, dependiendo de lo que les haga falta, pues lo hago de una forma o de otra. Digamos que utilizo el abono como herramienta y no como alimento únicamente del árbol, que tampoco es alimento, pero bueno, eso ya sería harina de otro costal y tampoco lo vamos a complicar. Así que pues nada, venga, vamos a ver cómo lo hago. Bueno, pues mirar, voy a ir explicando cómo abono los árboles, porque creo que así va a ser bastante más sencillo. En este caso, no sé si os podéis dar cuenta, este es el del vídeo pasado, el arce. ¿Veis cómo los brotes están más controlados? Está el primer brote más cerquita. Aquí no sé si se verá, también está muy cerquita. Vamos, lo suficientemente cerca. Pues este ya le empiezo a abonar, y le empiezo a abonar fuerte para que crezca, para poder cerrar esa cicatriz. Una vez controlado el primer entrenudo, luego ya todo es mucho más fácil. Pues entonces mira, si veis las bolitas azules, hay que echar poquitas, con esto hay que tener mucho cuidado. Esto es abono químico. Bien, tengo abono, bueno, ya podréis ver, creo que lo pondré en la portada del vídeo y demás. Tengo vídeo o sea, abono de lo mejorcito, pero utilizo cada abono para una cosa, dependiendo de lo que necesite el árbol. En este caso, ya ahora lo que necesito es que crezca aquí y que lo dé todo, y que esto vaya aquí a saco. Entonces, pues, abono químico. Bolitas azules, me aseguro de que el árbol obtenga todos los nutrientes que necesita y demás. Esto no es mejor ni peor, lo único que hay que tenerlo controladito y cuidadito con lo que tiene. Si quieres crecimientos muy largos y que el árbol se ponga muy fuerte, pues esto. Si quieres controlar el crecimiento del árbol, pues entonces abono orgánico de liberación le da. Como veis aquí, este árbol también en su momento, ahora ya va despertando. Aquí el chiquitín este. Bueno, pues este le tengo un poquillo flojo, ¿vale? Entonces he empezado con bolitas azules, pero solamente he empezado. Voy a ver cómo desarrolla y seguramente luego acabe con abono orgánico de liberación lenta. Bien, que complemento luego con abono líquido. Pero bueno, esto si queréis es que iba a haber hecho un vídeo, pero es que se hace un vídeo muy largo. He estado tomando apuntes y demás, y este necesito que se ponga un poquito fuerte. Así que pues ahí tenéis, bolitas azules. Este, como veis, a ver si engancha bien, le echo una codo. Bien, y este le necesito que tire, que se alimente fuerte, lo mismo, bolitas azules. Pero a partir de aquí ya cambia el cuento. Esto todo lo que necesito es que coja fuerza y demás. Este sí, este toda la temporada va a estar con bolitas azules. Este no, este de momento arranca, vamos viendo cómo tira, cómo tal, y ya luego le cambiaremos a abono orgánico. Bien. El pino de momento no me ha dado señales de movimiento, así que de momento no le... Este es un pino silvestris, pues entonces de momento no lo abono. Va tranquilito, va aquí a su ritmo, ¿vale? Le adquirí hace poquito, no sé cómo va a reaccionar. Este es un árbol que tengo nuevo, solamente le formé, ¿vale? Venía ahí un poco despelujado, le di su formita. Ya, bueno, ya lo habéis visto en otros vídeos. A ver, y demás. No sé cómo va a reaccionar, entonces hasta que no vea por dónde van a venir los tiros, qué es lo que tal, si a lo mejor alguna ramita al formarlo se ha quedado tocada, lo que sea, de momento no le toco, ¿vale? Luego pasamos a este, al pino. Aquí le tenemos, como os dais cuenta, aquí la primera rama, la quiero engordar, quiero que coja su forma y quiero engordarla porque es muy bonita para la proporción del tronco, ¿lo veis? Entonces aquí tenemos esta rama desarrollando, ni podo, ni quito, ni pongo nada, a lo que dé la máquina. Así esta temporada entera para que vaya engordando esa base. Le tengo con abono orgánico, ¿por qué? Porque es un pino y no le quiero meter químico. Entonces este sí, este tiene biogol,
Lo que sí que la dosis máxima. Las dosis lo mismo, las iba a haber explicado en el vídeo del abono, de cómo funciona el abono, pero bueno, de momento me voy a abstener porque se ve que no es algo que le pueda interesar a la gente. Si veis que os interesa o queréis saber algo más, me lo ponéis en los comentarios y a lo mejor me decido y lo hago. Es que es un vídeo muy pesado y no sé yo si va a traer cuenta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Bien, lo que os iba diciendo. Vamos con abono orgánico aquí a cascoporro, ¿vale? A lo que dé la máquina con abono, complementa con abono líquido. ¿Por qué? Porque es un pino, no me interesa que crezca mucho, o sea, me interesa que crezca mucho aquí. Y aquí tampoco es que me importe ahora, porque la brotación que le voy a dar, que va a hacer ahora, ¿vale? En junio, por ahí más o menos, va a ir fuera. O sea, que coja todas las reservas que pueda. Entonces, porque luego la brotación se la quito, ¿vale? Le hago el mekiri, se la quito y entonces no me importa que crezca, que se despeluje, que tire aquí todo lo que pueda y para adelante, ¿vale? Luego una vez que le hago el mekiri ya no abono nada hasta que no esté, o sea, hasta octubre o hasta que no cambie el color de la hoja. O sea, va a echar los brotes nuevos, van a desarrollarse y va a cambiar el color de la hoja a un verde más intenso. A partir de ahí el árbol empieza a trabajar, empieza a volver a hacer la fotosíntesis y a partir de ahí le abono. Pero mientras tanto no, para que esas acículas no se me hagan muy grandes. Pero es que eso es complicado. Bueno, no complicado, pero es un poco más largo de lo que os lo estoy resumiendo demasiado. Si queréis, lo mismo, ir comentando lo que sea y os voy explicando cómo funciona esto. Pero estoy viendo que los vídeos teóricos porque son un poco tostón y tampoco es que la gente esté muy por la labor de verlos. Luego pasamos con este, venga. Este lo que necesito es que la copa esta que me empieza a tupir por aquí atrás, todo esto, que empiece a hacerse ya controlado el tamaño de la cícula. Era una cícula muy larga y muy lacia, ¿vale? Ahora ya la tiene más compactita, no es que parezca un Junipero chinensis, pero mola, guay. Ya la tengo controlada. Ahora lo que tengo es que poblarlo. Tengo que, dentro de que tengo que tener un intermedio entre la poda y el abono para que crezca lo más rápido posible, pero a la misma vez, esta es la parte trasera, ¿vale? Que estáis viendo, y que a la misma vez pues controlar el tamaño de la cícula, pero que no pare de crecer. Así que aquí abono de Biogol, ¿vale? Aquí a toda máquina también, a lo que dé la máquina para que se ponga fuerte. Le podía haber puesto el Green King, pero el Green King es más alto en nitrógeno y por la cícula, ¿vale? Que la tengo así controladita, le viene mejor de momento el Biogol, ¿vale? Porque si no me echa la cícula me la alarga un poco más al tener más nitrógeno. Entonces, pues eso. Y ahora aquí, como veis ya está empezando a brotar, es el carpe. Ya le hice ayer el mekiri, lo tenía que haber grabado, pero bueno, como ya los puse en el otro vídeo, eran imágenes japonesas, ¿vale? Le voy haciendo el mekiri según van, porque no quiero que se alarguen mucho los brotes, porque este tiende, veis cómo está de larga la rama y tiene los brotes en las puntas, tiende a hacer entrenudos muy largos y a brotar de la punta, tiene una tendencia muy apical. Entonces hay que controlarlo, hay que pararlo. Ya llevo 2 años con él y bueno, me he dado cuenta de que hace de que los brotes enseguida se desmadran, entonces hay que controlarlo mucho. Estoy intentando que brote más atrás, ya estoy empezando a conseguir brotación trasera y demás, y bueno, pues me ha costado hasta que he pillado el cultivo de este árbol, pues me ha costado. Este sin embargo no le abono nada, ¿vale? Nada, este no tiene nada de abono. ¿Por qué? Porque no me interesa que se alargue, que el árbol estire, que empiece a hacer entrenudos largos, ni nada. Este me voy a esperar a que brote y cuando brote y la hoja cambie de color, que ya para el crecimiento y empiece a hacer la fotosíntesis, pues ningún aporte. Luego ya una vez que haga la fotosíntesis la hoja, que ya haya parado de crecer, pues entonces abono y abono orgánico de liberación lenta muy controladito. A todos los árboles, menos a los que están con químico, ¿vale? Les hago un aporte cada 10-15 días de microelementos que van tanto al suelo. Es muy importante si tenéis pinos o coníferas que los microelementos vayan al suelo, que también puede ser por la hoja porque son de las dos formas, foliar y al suelo, pero al tener pinos, los pinos por la cícula absorben muy poco, entonces es como el que tiene tos y se rasca los huevos, lo mismo, no sirve de mucho.
Así que los microelementos procuro que sean no foliares, o sea, que si van foliar, pero que vayan al suelo. Y bueno, pues así es como me apaño yo para abonar los árboles. Cada uno de su padre y de su madre, cada uno necesita una cosa diferente y cada uno lo abono de forma diferente. Así que pues nada, os dejo y hasta el próximo vídeo. Un saludo, chicos.